Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda clase del taller Los Clásicos de la Literatura Argentina, este espacio virtual que estamos compartiendo, donde vamos a ir haciendo un recorrido a través de distintos escritores del siglo XIX y del siglo XX. Yo le puse desde Sarmiento hasta Saer, aunque en realidad vamos a avanzar un poquitito más después de Saer, seguramente algún autor más vamos a leer. Pero, bueno, hoy nos toca nuestra segunda clase donde nos vamos a meter con la figura un tanto polémica y discutida de Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Y lo vamos a abordar desde su texto clave, ¿sí? El texto más importante que escribió Sarmiento en su vida y diríamos una de las obras cumbres importantísimas en muchos niveles, ¿sí? A nivel cultural, político y también literario del siglo XIX argentino, ¿sí? Me refiero, por supuesto, a Facundo, Civilización y Barbarie. Este es un título que va a ir variando, ¿sí? Porque ya lo vamos a ver ahora en un ratito, pero empieza publicándose en un diario, en formato de folletín, en un diario extranjero, además, un diario chileno, con un Sarmiento exiliado por el gobierno de Rosas. Así que después, cuando se pase al libro, va a ir variando el título, va a ir cambiando. Ahora lo vamos a ver en un segundo. Este, pero bueno, vamos a empezar, ¿sí? Con esta segunda clase. Recuerden que ustedes tenían que leer una selección de capítulos. Yo les voy a recordar cuáles eran. Es en principio la advertencia del autor, la introducción, el capítulo 1, que se titula Aspecto físico de la República Argentina y caracteres, hábitos e ideas que engendra. Capítulo 2, Originalidad y caracteres argentinos. Y capítulo 5, Vida de Juan Facundo Quiroga. ¿Sí? Eh, Realmente, como este es un taller virtual y de modalidad asincrónica, ustedes pueden hacer las lecturas y la visualización de este material en el orden que prefieran. Yo les recomiendo enfáticamente que primero lean los textos y después visualicen este video y recorran el PowerPoint. Porque acá, digamos, al momento de explayarme, yo voy a dar directamente por asumido que ustedes ya han hecho la lectura del Facundo, de los capítulos elegidos del Facundo de Sarmiento. Por supuesto, si ustedes quieren primero mirar el video para tener una especie de guía o una especie de base y contexto, y luego ir a leer los textos o releerlos, lo pueden hacer. Lo bueno que tiene esta modalidad asincrónica, lo malo es que no nos podemos ver, lo malo es que yo acá le estoy hablando a una camarita que miro fijo y recorro este PowerPoint y después, por supuesto, leo las excelentes y lindas colaboraciones que hacen ustedes en el foro, pero lamentablemente no nos podemos ver en vivo y en directo. Pero lo bueno que tiene, si tenemos que verle el lado positivo, es que permite que ustedes manejen los tiempos como quieran. Digamos, ustedes pueden ver y rever esta clase todas las veces que quieran, recorrer el PowerPoint también y hacer la lectura de los textos en el orden que prefieran. Así que, bueno, vamos a empezar porque no quiero tampoco extenderme demasiado y que sea una clase de muchas horas, digamos. Ya la primera clase apuntaba a que fuera un poco más breve y me quedó bastante larga para lo que pretendía. Así que, bueno, vamos a tratar de ser breves, pero es difícil porque son temas apasionantes y que realmente, de los cuales realmente se puede decir muchísimo. Se puede hablar, obviamente, vamos a acotarnos a cosas muy ceñidas, ¿no? Pero realmente sobre el Facundo de Sarmiento, la próxima clase vamos a leer La excursión Los Indios Ranqueles de Mansilla. Son obras sobre las que se pueden dar seminarios o talleres enteros directamente, ¿sí? Bueno, clase número 2 entonces, Domingo Faustino Sarmiento, y yo le puse de título El Facundo y la dicotomía civilización y barbarie. Esta es la dicotomía, el par conceptual que plantea Sarmiento en este libro, ¿sí? Él habla que en el territorio argentino existe tanto la civilización como la barbarie conviviendo al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Que él está planteando el nexo entre los dos elementos con un I, porque podría ser tranquilamente un O, ¿no? Es decir, civilización o barbarie.
una cosa o la otra. Acá no, acá Sarmiento nos habla de que las dos cosas están conviviendo y dándose en el territorio argentino al mismo tiempo. Vamos a ver a quiénes le asigna Sarmiento la parte de la civilización y a quiénes la parte de la barbarie, ¿no? Por supuesto. Bueno, esa es la clave justamente de este libro, ¿no? Desentrañar dónde está la civilización o contarle al mundo, podríamos decir, porque Sarmiento también tiene pensado un destinatario universal, la civilización como, ¿no? El primer mundo, Europa, Francia, Estados Unidos, está hablándole al mundo civilizado y contándole cómo en su país, en su territorio, conviven a un mismo tiempo estos dos polos. Bien, un breve recorrido, vamos a ser muy rápido y muy somero por la vida y la obra de Sarmiento, ¿sí? Como ustedes ya conocen, ya saben, seguramente tuvo una infancia y educación autodidacta en la provincia en que nació, en San Juan. Él nace en 1811, siempre está esta anécdota que el propio Sarmiento decía que él había sido engendrado por la revolución, ¿no? La revolución de Mayo, por el hecho de que, bueno, había sido en 1810 y él había nacido 9 meses después, en 1811, que era un hijo de las ideas, ¿no? Lo usaba como metáfora, un hijo de las ideas de Mayo, ¿sí? Bueno, la cuestión es que se educa como autodidacta en la provincia de San Juan, mantiene contactos y relaciones con estos hombres de la generación del 37, Marcos Sastre, Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría. Marcos Sastre, recordemos, tenía un salón literario al que asistían todos estos hombres a discutir ideas, debatir ideas del momento, textos literarios, escribían también, hacían manifiestos, era un grupo, una agrupación política importante. Pero bueno, Sarmiento no tuvo la suerte de conseguir una beca para venir a estudiar a Buenos Aires, ¿sí? Cosa que sí consiguió, por ejemplo, Alberdi, así que tuvo que quedarse a estudiar en su provincia, y siempre al momento de referirse a su propia vida, Sarmiento se la pasa hablando de sí mismo y de su historia y de su vida, va siempre a sacar a colación o a contexto esta cuestión de que él tuvo una educación armada por su cuenta y que no obtuvo el beneficio de estudiar y de ser educado en Buenos Aires, ¿sí? Bueno, por supuesto, temprana oposición al gobierno de Juan Manuel de Rosas, funda el periódico El Sonda, ¿sí? Un periódico de su provincia, y se produce hacia el año 1840 su segundo exilio a Chile, ¿sí? Tiene que exiliarse por cuestiones políticas. La década del 40, recordemos, entre 40 y el 44 más o menos, es un momento duro para los opositores del rosismo, ¿sí? Es un momento donde el régimen se pone bastante férreo, o al menos es lo que nos cuentan quienes han historiado el periodo, ¿sí? Que esa década, no, perdón, esos 4 años son bastante importantes en cuanto a el conflicto entre opositores y partidarios del rosismo. Tenemos entonces a un Sarmiento que es redactor en la prensa periódica y hacia 1843 publica su primer libro, que es Mi Defensa, ¿sí? Un libro, por supuesto, un panfleto donde habla sobre sí mismo y hace su defensa personal, y la de sus ideas, por supuesto, defiende sus ideas. Hacia 1845, todavía exiliado en Chile, por supuesto, publica en un periódico chileno, que ahora lo vamos a analizar en un ratito, Facundo o Civilización y Barbarie, ¿sí? Lo publica en formato de folletín entre mayo aproximadamente, ahora vamos a ver bien las fechas, pero entre principios de mayo y fines de junio, si no me equivoco, en este periódico chileno. Luego publica en el mismo año el libro Vida de Aldao, ¿sí? Acá tenemos que hacer una mención, que es esta cuestión de publicar la biografía de una persona representativa, ¿no? De un relato de vida, que puede ser el propio Sarmiento, como lo hace en mi defensa o en Recuerdos de Provincia, puede ser Quiroga, o puede ser el Fray Aldao o el Chacho Peñalosa, y que este procedimiento, el de publicar la biografía de una persona, permite concentrar una época y la sociedad misma
o reflejar, mejor dicho, una época y la sociedad en la cual esa vida se desarrolló, ¿sí? Es decir, este es el método que considera Sarmiento. Él cree que escribiendo en realidad sobre una persona, una biografía de esa persona, está explicando también las causas, consecuencias de todo el contexto de la sociedad que produjo a esa persona, ¿sí? Bien, esto lo hace con el Fray Aldao también, en Vida de Aldao. Luego viene este viaje por Estados Unidos y Europa, del cual terminan saliendo dos publicaciones muy importantes de Sarmiento, cuyo objetivo, el del viaje, digo, ¿no? Cuyo objetivo inicial era estudiar los sistemas educativos en otras regiones del mundo, y terminan saliendo estos dos libros, ¿no? Por un lado, una especie de autobiografía que hace y un relato de viajes en el libro Viajes por Europa, África y América, de 1849, y después un libro que sería el resultado de esas investigaciones sobre la educación y que fue pedido por encargo, que es De la Educación Popular, del mismo año, ¿sí? Finalmente llegamos a un libro sobre, otra vez, su propia autobiografía y sus recuerdos de la infancia, su educación, la relación con sus maestros. Domingo de Oro aparece ahí, como un personaje importante, en Recuerdos de Provincia, que se publica hacia 1850. La segunda parte, después de 1850, tenemos a Sarmiento incorporado en el Ejército Grande de Urquiza como boletinero. Yo esto lo había mencionado en la clase anterior. Y como resultado de esta participación en la campaña del Ejército Grande, publica el libro del mismo título, ¿no? Campaña en el Ejército Grande de 1852, donde tenemos un Sarmiento poniéndose a sí mismo como principal opositor y principal, el personaje principal que llevó a la victoria y al derrocamiento de Rosas, ¿sí? Bueno, después aparece ahí un conflicto y un enfrentamiento con el propio Urquiza, a quien había apoyado para derrocar a Rosas. Sarmiento dice que Urquiza es simplemente una mera continuación de Rosas, que es más de lo mismo, y entonces hay una polémica con Alberdi, que es un conjunto de cartas que se han publicado y que son muy, muy interesantes, muy divertidas de leer también, porque podemos ver ahí a Sarmiento y a Alberdi prácticamente injuriándose e insultándose constantemente. Son prácticamente un tratado sobre la injuria. Recuerden el título del ensayo de Borges, ¿no? El arte de injuriar o el arte de la injuria. Es todo un arte, ¿sí? Y estas son las cartas quillotanas y las 101. Las quillotanas son las que escribe Alberdi, estando en Quillota, en Chile, y la respuesta de Sarmiento, las 101. Siempre con esa intensidad, ¿no? Sarmiento, que le quiere dar a Alberdi 101 razones por las cuales está equivocado, ¿sí? Son realmente textos muy, muy buenos. Bueno, a partir de esa época aproximadamente comienza la carrera política de Sarmiento, el ingreso, porque hasta ahora lo tenemos como periodista, como opositor, pero luego comienza su carrera política, ¿sí? Comienza oponiéndose, por supuesto, a los últimos resabios de la barbarie y el caudillaje. Esto desde la perspectiva sarmientina, ¿sí? Yo quiero que vean con los ojos de Sarmiento. No es que nosotros, ni yo, ni ustedes opinemos sobre el caudillismo de cierta manera, ¿sí? Podemos tener opiniones diferentes sobre el tema. Esto lo vamos, siempre el enfoque es desde la perspectiva del propio Sarmiento, ¿sí? Él se incorpora o empieza su carrera política a través de estas formas, ¿sí? Oponiéndose a lo que él considera la barbarie y este caudillaje que se oponía, según la visión de Sarmiento, a una organización nacional bien lograda, ¿sí? Tenemos entonces la publicación del Chacho, que ya lo había mencionado yo la vez pasada, en 1865. Esto ocurre, la publicación del libro, algunos años después del asesinato del caudillo riojano, del Chacho Peñalosa, por parte del gobierno de Mitre, ¿sí? Y Sarmiento no solo festeja el asesinato del Chacho Peñalosa, sino que aplaude particularmente, y esto está registrado en textos escritos, aplaude particularmente el modo en que fue llevado a cabo, que fue un modo bastante brutal y salvaje, ¿sí? Al Chacho Peñalosa
asesinaron y lo decapitaron, si no me equivoco, estando rendido completamente, es decir, sin estar armado y estando en su casa. A su esposa la trasladan a una plaza pública y la hacen barrer una plaza pública. Es todo un contexto bastante horroroso, pero bueno, algo que no escapaba de las barbaridades que ocurrían en la época, ¿no? Así que, como dice ahí el PowerPoint, este texto de Sarmiento es la otra cara de la moneda de vida del Chacho de 1863 que publica José Hernández como un panfleto criticando justamente y oponiéndose fervorosamente a lo que ocurrió con el Chacho Peñalosa, al asesinato del caudillo. Sarmiento lo que hace es defenderse a sí mismo y justificar, defenderse a sí mismo y al gobierno de Mitre también, y justificar los motivos por los cuales era necesario acabar con la vida del Chacho Peñalosa, no lo dice así, pero acabar con el caudillaje, terminar definitivamente con el caudillaje, y la forma de hacerlo era acabar con uno de sus máximos líderes, ¿sí? Esto todo desde la óptica sarmientina, ¿sí? Bien, después tenemos este segundo viaje a los Estados Unidos que, bueno, se junta con Mary Mann allá, ¿no? Y con Horace Mann. Bueno, hay muchos detalles se pueden nombrar sobre este viaje. La cuestión es que cuando está volviendo, le han hecho la candidatura y ha obtenido la presidencia del país, ¿sí? La presidencia de lo que en ese momento era la Argentina, y aparecen unos últimos escritos importantes, dos libros que son de la última etapa ya de Sarmiento: Conflicto y Armonías de las Razas en América, ¿sí? Un libro que no ha sido muy leído, tampoco muy estudiado, y no es de lo mejor que existe de Sarmiento. Y Vida de Dominguito, ¿sí? Que escribe en 1886 la vida de su hijo, ¿sí? Que falleció en la Guerra del Paraguay, muere en la Guerra del Paraguay, era compañero de batalla, de combate, de quien vamos a ver la próxima clase, de Lucio Mansilla, ¿sí? Que tiene algunos textos sobre el propio Dominguito también. Bien, acá tenemos entonces, como les decía antes, la publicación del Facundo en El Progreso, este periódico chileno, ¿sí? Ahí pueden observar un poco cómo era el formato del periódico, ¿sí? Tenemos el título, luego dice un subtítulo: Diario Comercial, Político y Literario. Este es el ejemplar del 2 de mayo de 1845, que es cuando comienza justamente la publicación del Facundo. Ahí pueden ver que la parte superior es el cuerpo normal del diario, donde se publican las noticias, las novedades, todo, bueno, tiene una sección literaria también, y lo que está abajo, debajo de esa línea, que se llama, esa franja se llama el zócalo, es el folletín, ¿sí? Y fíjense que dice folletín del Progreso. Normalmente los folletines van variando, el diario va publicando semana a semana distintos tipos de folletines. Muchas veces son textos o novelas extranjeras, traducciones de novelas francesas, por ejemplo, y en este caso tenemos ahí abajo, como pueden ver, Folletín del Progreso, Facundo. Miren, les voy a hacer un zoom, ahí está. Ahí estamos viendo solo la parte del folletín, ¿no? Folletín del Progreso, Facundo, la cita, la primera cita y la introducción. A esto me refería yo cuando les decía el título del libro o el título de la obra de Sarmiento va cambiando, porque lo primero que aparece es esto, y el título es Facundo simplemente. O sea, acá no tenemos civilización y barbarie, no tenemos ningún subtítulo, nada. Lo único que dice es Folletín del Progreso, Facundo. Y acá le hago un zoom más y fíjense que está esta célebre introducción, ¿no? Del Facundo, que es realmente maravillosa, es un Sarmiento evocando espíritus o sombras, ¿no? Mejor dicho, y totalmente con una escritura romántica y exagerada y desbordada, ¿no? Y dice: sombra terrible de Facundo. Después la tengo en el PowerPoint esta cita, pero la voy a leer ahora porque es maravillosa. Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. ¿Sí? Este es ahí ya está casi todo, digamos, ¿no? Ahí tenemos el objetivo del libro, el personaje principal, no solo el personaje principal en el sentido de Facundo, ¿no?
el sujeto del cual va a hablar el libro, sino el otro personaje principal del libro, que ¿quién es? Sarmiento, Sarmiento mismo. Ahí hay un yo, ¿no? Dice, voy a evocarte, ¿no? Entonces ahí tenemos ese yo de Sarmiento que aparece siempre y aparece esta cuestión de el protagonista y el antagonista de la obra, podemos decir, ¿no? El protagonista va a ser Sarmiento, por supuesto, quien va a evocar y va a tratar de explicar todas estas cuestiones, y el antagonista va a ser Facundo. El antagonista explícito va a ser Facundo, y hay otro antagonista entredicho, podríamos decir de alguna forma, que va a ser Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Bien, voy a avanzar un poco. Acá tenemos otro capítulo de la publicación, en algún momento cambia, fíjense la fecha, el 14 del 5, unos días después, 14 de mayo, cambia y aparece como segunda parte, vida de Juan Facundo Quiroga. Acá ya no aparece ese Facundo que veíamos antes, sino que aparece por varias entregas, ahí incluso tiene una errata, fíjense que dice segunda pared, como que intercambiaron las letras, ¿no? Pero va a empezar a aparecer de esta forma, como vida de Juan Facundo Quiroga. Y ahí tenemos capítulo 1, infancia y juventud, por ejemplo, ¿sí? Y acá, hacia el final, esto es lo último que se publica en el diario El Progreso, que fíjense, sale en un suplemento, todo ese texto que ven ahí es todo escrito por Sarmiento, son los últimos capítulos. Fíjense, el que está primero dice Ciudadela y el otro es Barranca Yaco, que es el momento de la muerte de Facundo Quiroga, ¿sí? El asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco. Esto aparece como un suplemento ya a página completa, ya no es el folletín, y esta es la última fecha de publicación, que es el 21 de junio de 1845. Así que desde el 2 de mayo hasta el 21 de junio es que sale en el diario El Progreso de Chile el folletín de Sarmiento, ¿sí? El folletín Facundo, vida de Facundo Quiroga, de Sarmiento, ¿sí? Después, al momento de recopilarlo en libro, Sarmiento le va a agregar algunos capítulos más, porque después de Barranca Yaco tenemos algunos otros capítulos, ¿sí? Acá tenemos entonces la primera edición en libro de 1845, el mismo año en que sale en el periódico, y en el Progreso, y fíjense acá ya cómo varía el título, ¿no? Recién teníamos Facundo solamente y ahora tenemos Civilización y Barbarie, con esa I latina que usaba Sarmiento, ¿no? La ortografía de Sarmiento, él era promotor, impulsó una reforma ortográfica muy importante que no terminó de quedar establecida en la sociedad, porque él quería eliminar básicamente todas las ambigüedades, ¿no? Sacar los ciertos sonidos, como la P larga y P corta, que significan lo mismo, o que suenan, ¿no? Fónicamente, fonéticamente representan lo mismo, eliminar la H, ¿no? Que no tiene realidad fonética, o fónica, bueno, y algunas otras, ¿no? La Y y latina, la S, la C, la Z, unificar, ¿no? Así que tenemos ahí esa I latina, y el título, como les decía, es Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga y aspecto, físico, costumbres y hábitos de la República Argentina, ¿sí? Es el título original, sale por la imprenta del Progreso, del propio diario, en Santiago en 1845. Bueno, y acá vamos a empezar a meternos un poco con la obra. Yo siempre en mis clases presenciales llevo en el PowerPoint que proyectamos citas del texto que yo voy como titulando de acuerdo a qué aspecto aparece o es necesario analizar en esas citas. Son citas que yo extraigo de la obra y que me parecen que son relevantes para explicar ciertas cuestiones. Yo no las voy a leer todas ahora aquí, todas las citas, porque son muchas, son varias, y se va a hacer un poco pesada la clase, si no, si yo me pongo a leer todas las citas. Yo les voy a pedir entonces que las que yo no lea, pueden pausar si quieren la grabación o pueden ir al PowerPoint directamente, que lo subo aparte en el aula, y recorrerlas y leerlas ustedes. De todas formas, como les digo, es parte del texto que ya leyeron, solamente que yo le pongo un título que permite de alguna forma explicar o entender algunos de los aspectos importantes que nos interesan de la obra, ¿sí?
Acá comenzamos en esta parte de esta advertencia del autor que nos trae Sarmiento, donde nos cuenta un poco la historia de de su exilio y cómo comienza la escritura del Facundo y esta cuestión del grabado que él deja cuando atraviesa, ¿no?, los baños del Sonda, que deja un grabado y quienes lo persiguen, porque él se está exiliando del país, según Sarmiento, lo interpretarán como una especie de jeroglífico. Vamos a leerla, esta la voy a leer. Dice Sarmiento, ¿no? A fines del año 1840 salía yo de mi patria, desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y mazorqueros. Ahí ya tenemos toda la perspectiva política, ¿no?, de Sarmiento, ¿sí? Al pasar por los baños del Sonda, bajo las armas de la patria que en días más alegres había pintado en una sala, escribí con carbón estas palabras. Y viene esta cita muy célebre, que se ha estudiado mucho, porque además Sarmiento la toma de otros autores, de autores franceses, pero la cambia, la tergiversa, no es la misma que aparece en esas obras, ¿sí? Y es on net to a point les idees, ¿sí? Bueno, uno no, la traducción que termina dando Sarmiento es, a los hombres se los fusila, a las ideas no. ¿Sí? Es una traducción muy libre de esta frase, pero en algún momento incluso la cambia y no solo dice, no usa la palabra fusilan, sino que cambia a degüellan, ¿no? Entonces ahí establece o ancla, por decirlo de alguna forma, pone la cita en el contexto de la lucha política del rosismo, de los antirrosistas y de los mazorqueros, ¿no? Porque el degüello era una forma más apropiada de el ajusticiamiento, del asesinato, en ese contexto particular, en el contexto de la Argentina de mediados del siglo XIX, no tanto el fusilamiento, que sería una forma quizás de ajusticiamiento, de matar o de ajusticiar de otros países, ¿sí? Sigue la cita y dice, el gobierno a quien se comunicó el hecho, esto de que él haya escrito esta frase en los baños del Sonda, mandó una comisión encargada de descifrar el jeroglífico, que se decía contener desahogos innobles, insultos y amenazas. Oída la traducción, y bien, dijeron, ¿qué significa esto? O sea que acá un poco Sarmiento trata de tontos, podríamos decir, a la oposición, a quienes lo persiguen, de tontos, de incultos, ¿no? Porque, de vuelta, cuando hacemos esta separación entre civilizados y bárbaros, Sarmiento vendría a ser el civilizado, según su mirada, ¿no? El civilizado que sale exiliado de la patria, en esta bacanal sangrienta donde había quedado atrapado anteriormente, y sale de la patria y comunica su exilio o deja escrita esta frase en el idioma de la civilización de esa época, ¿no? En el idioma francés. Y quienes lo persiguen, los rosistas, lo consideran un jeroglífico, ya ni siquiera un idioma que no saben, esto según Sarmiento, ¿no? Ni siquiera un idioma diferente que no pueden traducir, sino directamente códigos, código antiguo, una especie de texto antiguo indescifrable, ¿no? Un jeroglífico. Bien, esta es la frase que ya leí anteriormente, ¿no? La apertura épica del Facundo y esa intensidad romántica en esa primera cita, ¿sí? Acá, bueno, miren, tenemos dos polos, como hay dos polos en el libro, esto de civilización y barbarie, también tenemos dos personajes, y por un lado tenemos la barbarie instintiva en Quiroga y la barbarie como sistema en Rosas, ¿sí? Entonces lo que nos dice Facundo, perdón, lo que nos dice Sarmiento es, fíjense, voy a leer a partir de un pedazo de la mitad que dice, Facundo no ha muerto, está vivo en las tradiciones populares, en la política y revoluciones argentinas y en Rosas, su heredero y su complemento. Fíjense esto, su alma ha pasado a este otro molde más acabado, más perfecto, y lo que en él, en Quiroga, era solo instinto, iniciación, tendencia, convirtióse en Rosas en sistema, efecto y fin. ¿Sí? Es decir,
Lo que Facundo tiene como bárbaro y como salvaje por instinto, porque lo lleva innatamente, en Rosas es un sistema, eh, es una forma política, ¿sí? O sea, Rosas utiliza el salvajismo, la barbarie, como un sistema organizado político para tratar con sus opositores, podríamos decirlo de alguna forma, o para, bueno, asesinar o llevar el terror a sus opositores, ¿sí? Voy a la última parte donde dice, Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo él, por Rosas, falso corazón helado, espíritu calculador que hace el mal sin pasión. Ahí tenemos entonces de vuelta a Facundo como un bárbaro, pero fíjense que, y esto lo vamos a ver, lo van a leer, lo van a notar a lo largo de la obra, a lo largo de la lectura del Facundo, que Sarmiento siente una cierta admiración por Facundo, ¿sí? Facundo no le parece un personaje siniestro, calculador o malvado, sino que es la barbarie pura engendrada por el territorio mismo, por las condiciones del territorio mismo, y es de la forma que él tiene que ser. No podría ser Facundo de otra forma. En cambio, Rosas le parece todo esto que dice acá, ¿no? Calculador, frío, falso, corazón helado, que hace el mal sin pasión, ¿no? Desalmado directamente, cosa que no sería Facundo en este caso, ¿sí? Bien, y acá, bueno, tenemos, esta cita la dejo para que la lean ustedes. Sarmiento se propone a sí mismo como descubridor de lo bárbaro ante la civilización, ya se los comentaba antes, ante la europea y la francesa puntualmente, y él mismo cree que hace falta lo que ha hecho, ¿no? Tocqueville en Francia. Bueno, hace falta alguien que haga eso acá, en este contexto. Y él mismo se propone como quien va a ejecutar esa tarea, ¿sí? La tarea de desentrañar los conflictos que están ocurriendo en el suelo, en el territorio nacional, y revelarlos al mundo, ¿sí? Descubrirlos ante el mundo. Y acá les traje para que vean un poco la revista de los dos mundos. Esto es una publicación francesa de esa época muy importante, y lo que yo les comparto acá para que lo vean es el ejemplar de la Review de Deux Mondes, de la revista de los dos mundos, del 15 de septiembre de 1846, donde sale publicada, fíjense, en la segunda imagen, la de la derecha, que dice del americanismo y las repúblicas del sur, y abajo dice la sociedad argentina, Quiroga y Rosas, ¿sí? Y abajo aparece civilización y barbarie, aspecto físico, costumbres. Es una reseña del Facundo, ¿sí? Que se publica en 1846, cuando Sarmiento está viajando y cuando viaja a Francia, lleva abajo del brazo como carta de presentación su Facundo, ¿sí? El Facundo se suele decir, es un libro que le abre las puertas de los salones, de los ámbitos políticos, a donde Sarmiento siempre lleva ese libro como carta de presentación, como decíamos recién, como el descubridor a la civilización europea de la barbarie americana, ¿sí? Entonces, acá sale publicada justamente en la revista de los dos mundos una reseña de su libro, lo cual es un hito, es algo muy importante realmente que apareciera esto porque era una publicación muy importante que se leía tanto en Europa como en América muchísimo, ¿no? Bien, acá tenemos algunas comparaciones, lo que es el americanismo contra el europeísmo, el uso de la ironía en Sarmiento, ¿no? Sarmiento es un escritor muy mordaz, es decir, todo lo que él escribe, de todo lo que escribe, nada es este, en- todo está cargado con un componente de humor o de ironía o de sarcasmo, ¿sí? O de golpes políticos a alguna figura. Realmente es un escritor muy, muy inteligente, ¿sí? Así que bueno, les dejo para que lean esta cita. Yo les quería plantear, ahora les voy a plantear al final de la clase, qué opinan sobre Sarmiento como escritor, porque además acá no nos importa tanto la figura política o Sarmiento como
polemista o como intelectual, sino que nos importa el Sarmiento literato, ¿sí? Cómo cuenta Sarmiento, cómo ha quedado Sarmiento como escritor de literatura, como verdadero constructor de imágenes y de escenas dignas y válidas como literatura nacional, ¿sí? Aunque bueno, si nos metemos a hablar o a tratar de definir y delinear qué es literatura nacional, ya nos metemos en un embrollo, ¿sí? Y no daría el espacio de de este breve taller y de estas breves clases para poder hacerlo. Yo lo dejo para que ustedes simplemente lo reflexionen, les tiro así como pequeñas puntas para que reflexionen sobre esos aspectos, pero lo importante es que acá queremos leer a Facundo, queremos leer a Sarmiento, y lo vamos a hacer con el resto de los autores, queremos leerlo como literatura, ¿sí? Ver qué tienen sus escritos que permiten pensar estos escritos como textos literarios. Porque no nos olvidemos, perdonen que haga este paréntesis, que el Facundo de Sarmiento, cuando hay que pensarlo en torno a los géneros literarios, ha sido catalogado de muchas formas, ha sido pensado como ficción romántica, como folletín, como drama, como biografía, como texto político, como panfleto político de oposición, un montón de géneros. Entonces, lo que nos interesa particularmente a nosotros es dónde está la literatura ahí, ¿no? ¿Dónde está lo narrativo? Hay mucha narración, mucha descripción en Sarmiento que es maravillosa. Yo les recomiendo, esto es una recomendación aparte, que lean, si tienen tiempo en algún momento, el comienzo de Vida de Aldao, ¿sí? En Vida de Aldao hay una escena principal, una escena de apertura inicial del texto, donde hay una batalla y el fraile Aldao está combatiendo en esa batalla y Sarmiento lo describe montado a caballo con la sotana blanca, porque era un fraile, un cura, ¿no? Con la sotana blanca y dos espadas, o una espada u otro arma, acribillando a sus enemigos en el ardor del combate, toda la sotana blanca ensangrentada, manchada de sangre. Y esa descripción que hace Sarmiento en ese momento es impresionante y es digna no sé, podríamos hablar de películas épicas, ¿no? De esa serie Juego de Tronos, ¿no? Y esas batallas épicas. Bueno, Sarmiento en 1845 está escribiendo una escena que tiene los componentes de cualquier escena de una película o de una serie de batallas épicas de hoy en día. Realmente con una majestuosidad en la escritura impresionante. Y una precisión, además, una precisión en la escritura asombrosa. Bien, sigo un poco con el tema, con el PowerPoint. Acá tenemos esta frase, esta cita de la introducción, donde nos aclara que el objetivo de su trabajo no va a ser Rosas, el objetivo de su escritura no va a ser Rosas, sino Quiroga, por el simple hecho de que Rosas todavía está vivo en el momento en que Sarmiento está escribiendo este texto y Quiroga ya no. Es decir, Quiroga es una historia cerrada sobre el cual se puede escribir una biografía, pero sobre Rosas queda mucho por decir, entonces no podría él tomar la distancia necesaria para escribirlo. Lo cierto es que, si bien escribe sobre Quiroga, todo el tiempo está hablando de Rosas, ¿sí? Todo el tiempo está oponiéndose al régimen rosista, ¿sí? Bien, Facundo como personaje histórico singular, representante de lo bárbaro, ahí están todos los atributos que lo convierten en un representante de la barbarie. Después lean la cita, yo la voy a pasar ahora. Acá nos habla de cómo va a dividir la obra, ¿sí? Por un lado el escenario y por otro el personaje. Y esto es importante, el tema del escenario, el tema de la descripción geográfica, porque el Facundo aparece como, se lo puede pensar como la creación de la geografía de la patria y de su ordenación, ¿sí? Sarmiento nos va a contar cómo es el territorio, qué tipo de sujetos engendra este tipo de territorio y este tipo de civilización, podríamos decir, y cómo se desenvuelven esos elementos en el terreno nacional,
¿no? Pero es una concepción muy geograficista de achacarle ciertos problemas a que han sido generados por el tipo de suelo y el tipo de terreno que tenemos, ¿sí? Es decir, aparece ahí el carácter de los hombres, de este tipo de hombres, como Facundo, como Rosas, aparecen como una prolongación del paisaje, de la naturaleza y de la sociedad, ¿sí? O sea, si estamos hablando de un paisaje salvaje, indómito, como lo es en ese momento el desierto argentino, el interior, la llanura argentina, obviamente a ese tipo de paisaje, según el pensamiento de Sarmiento, le va a corresponder la barbarie, ¿sí? La barbarie de sus habitantes. Bien, sigo adelante entonces. Acá nos habla justo de lo que veníamos hablando recién, lo que yo venía diciéndoles. ¿Cuál es el principal mal que aqueja a la República Argentina, que es la extensión? ¿Sí? Fíjense, voy a leer un poquitito de acá nada más, yo les dejo después para que sigan leyendo la cita. El desierto la rodea por todas partes y se le insinúan las entrañas. La soledad, el despoblado sin una habitación humana, son por lo general los límites incuestionables entre unas y otras provincias. Allí la inmensidad por todas partes, inmensa la llanura, bueno, sigue, ¿no? Dice, por ejemplo, en otro lado, en otra parte dice, al sur y al norte acechan a los salvajes que aguardan las noches de luna para caer cual enjambre de hienas sobre los ganados que pasan los campos y sobre las indefensas poblaciones. Así que bueno, para Sarmiento yo les dejo acá la primera parte de esta cita, esta es la segunda parte, después lo pueden leer, y esta es la última. Para Sarmiento, el hecho de que el territorio tenga tan vasta extensión y que esté prácticamente desierto es el principal mal de la Argentina, ¿sí? En esa época. Bueno, acá es un fragmento menor, lo voy a dejar también para que lo lean, la relación entre el uso de los ríos interiores y la civilización, ¿sí? Para Sarmiento, utilizar estos ríos implica llevar al territorio o al país hacia la civilización. Bueno, y acá el centralismo de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto, tenemos toda la llanura y todas las provincias como un territorio bárbaro y salvaje para Sarmiento, y tenemos a Buenos Aires como el centralismo, ¿no? Como eh, un territorio muy centralizado y muy avanzado, ¿sí? Voy a leer esta cita que es breve, dice, he señalado esta circunstancia de la posición monopolizadora de Buenos Aires para mostrar que hay una organización del suelo tan central y unitaria en aquel país que aunque Rosas hubiera gritado de buena fe, federación o muerte, habría concluido por el sistema unitario que hoy ha establecido. Nosotros, empero, queríamos la unidad en la civilización y en la libertad, y se nos ha dado la unidad en la barbarie y en la esclavitud. ¿Sí? Acá, como sabemos, Rosas defendía el régimen federal, pero según Sarmiento era un federalismo disfrazado, una mentira, en realidad un sistema unitario, porque lo que hacía Rosas era defender los intereses de Buenos Aires, básicamente, pero no se logró, no había logrado esa unidad o ese unitarismo o centralismo con civilización y libertad, sino con barbarie y esclavitud, ¿sí? Esto es lo que le cuestiona Sarmiento. Bien, acá de vuelta la oposición entre colonias de inmigrantes y villas del interior, ¿sí? Por un lado, obviamente acá nos habla de un tipo de inmigrante, Sarmiento. Fíjense que menciona las colonias alemanas o escocesas del sur de Buenos Aires. Entonces, estos no son los inmigrantes que van a venir más adelante con las olas inmigratorias fuertes de fines del siglo XIX, que obviamente Sarmiento y muchos otros van a criticar fuertemente, ¿sí? Los que son nuestros abuelos y antepasados, ¿no? Italianos, españoles, bueno, de distintas regiones. Acá está hablando de colonias alemanas y escocesas, a las cuales obviamente considera la civilización frente a las villas, fíjense, las villas del interior, ¿sí? Ya mirando la última parte, ¿no? Que dice ranchos miserables por habitación y un aspecto general de barbarie y de incuria los hacen notables. Bueno, ahí tenemos la opinión y la descripción que hace Sarmiento de estas villas del interior, ¿sí?
Bien, avanzo un poquito más. De vuelta, como decíamos, ya lo vimos recién, la ciudad como centro de la civilización y el desierto o el interior como la barbarie que rodea y circunda a la ciudad, que funciona como una luminaria de la civilización, según la perspectiva sarmientina. De vuelta, oposiciones que aparecen entre el poblador de las ciudades y de las campañas. Acá ya no la oposición entre el terreno en sí mismo, sino entre sus tipos, sus pobladores, y cómo es el poblador o el habitante de la ciudad y el de la campaña. Y de vuelta va a encontrar la misma dicotomía. Por un lado, lo civilizado, por un lado, por el otro lado, lo bárbaro. ¿Sí? Les dejo para que lo lean. Acá tenemos cómo puede crearse una literatura nacional, y esa literatura surgiría de la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena. ¿Sí? Esto funcionaría, según Sarmiento, como tema para la literatura nacional. ¿Sí? Les dejo de vuelta también para que lean esta cita. Lo mismo acá también, estos temas como fuentes de la poesía y la literatura. Lo que nos dice que Sarmiento, si bien está justamente criticando el sistema político y la forma en que se da la, la, la forma en que aparece el territorio y sus habitantes, si bien lo critica, también siente atracción, ¿sí? Lo toma como un tema válido para poesía, para literatura, como algo que realmente, como si fueran esos textos antiguos, esas gestas antiguas, a él le llaman poderosamente la atención y le parecen motivos poéticos y literarios realmente, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, la última frase, ¿no? Que dice, la última parte, que dice, la soledad, el peligro, el salvaje, la muerte, he aquí ya la poesía. El hombre que se mueve en estas escenas se siente asaltado de temores e incertidumbres fantásticas, de sueños que le preocupan despierto. O sea, nos está diciendo que se puede hacer literatura en el sentido romántico, ¿no? Esta literatura romántica del romanticismo sarmientino, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, la poesía de la cautiva, ¿no? Que toma como tema el rapto y la voracidad y la barbarie desde esa perspectiva de vuelta de los indígenas, ¿no? En el poema de Echeverría. Bueno, todo esto que les resultaba a estos escritores románticos problemático políticamente, les resulta de todas formas atractivo literariamente, ¿sí? Sienten que son motivos para la poesía y para la literatura. Bien, y acá llegamos a esta parte. Vieron que en el capítulo 2, que se titula Originalidad y Caracteres, tenemos estas cuatro estampas que escribe Sarmiento, que son cuatro tipos de caracteres argentinos definidos, muy concretos, y él da una descripción y por cada uno de ellos cuenta una historia. Está este Calibán, por ejemplo, que es un gran rastreador. Bueno, les recomiendo que relean esa parte o que recuerden esa parte porque es muy importante. Tenemos, por ejemplo, el rastreador. Les puse acá en el PowerPoint un cuadro de Blanes de 1878 que me parece que representa a cada uno de estos tipos. Hay uno que puse que no es de Blanes, los otros sí. Fíjense, el otro carácter, el otro tipo que describe Sarmiento es el vaqueano, ¿sí? Este, bueno, este conocedor del territorio que puede rastrear, vieron que él hace estas exageraciones donde oliendo la brizna de un pasto se puede rastrear quiénes fueron los que pasaron, cuántos eran, bueno, y seguir el derrotero que siguieron a través del camino estas personas, ¿sí? Después tenemos el gaucho malo, ¿sí? Este gaucho que en parte es cantor, pero es un marginado de la sociedad y que va a aparecer fuertemente como tipo y como estereotipo en el Martín Fierro de José Hernández, ¿no? Podemos pensar ese tipo de gaucho, ¿no? Que a través de ciertas penurias y penosidades que va atravesando en su vida, injusticias que va atravesando en su vida, se termina transformando en malo, ¿sí? Y tiene que hacerlo necesariamente para sobrevivir.
Y finalmente el gaucho cantor, y acá yo le puse un óleo de otro pintor, de Gautier, de 1856, que, bueno, congrega a toda la gente a su alrededor y canta historias y canta cuentos que atrapan al auditorio, ¿sí? Relean o fíjense nuevamente estos caracteres argentinos, estos textos muy breves. Hay uno de ellos que es particularmente, tiene una parte que es particularmente imaginativa y literaria. Si no me equivoco, es en la parte del gaucho malo, que en un momento se encuentra sentado, cantando, tocando la guitarra con un grupo de gente, y cae una partida, ¿sí? Cae una partida militar para llevárselo, para meterlo preso o ajusticiarlo directamente, y entonces el gaucho escapa, ¿sí? Con su caballo y llega a una suerte de barranco altísimo, donde abajo cruza un río, un arroyo, un cauce de agua. Entonces el gaucho detiene su caballo, ustedes relean, busquen esta escena que yo les digo, léanla y fíjense la maravilla literaria, la maravilla narrativa que escribe Sarmiento ahí. Es una escena también casi de película, como les decía antes. Detiene el gaucho al caballo, le cubre los ojos con una venda para que el caballo no mire, está a punto de lanzarse hacia el precipicio, y entonces lo espolea, ¿no? Le da con el pie y el caballo avanza. Y en una escena, como les digo, de película, salta el precipicio y cae abajo al arroyo, ¿sí? Mientras la partida le dispara desde arriba para tratar de matarlo, y de golpe se ve salir en la orilla opuesta al gaucho, el caballo creo que queda en el río, no recuerdo bien ahora, pero se ve salir al gaucho que huye, creo que sale con el caballo y todo incluso, y huye y logra escapar así de esta partida que lo quería capturar, ¿sí? Eso es una escena narrativa y literaria fabulosa, y está inserta en uno de los capítulos de estos caracteres argentinos que describe Sarmiento. Bien, ya estamos bastante avanzados con el tiempo, no les quiero robar más tiempo, les voy a ir dejando las citas para que las lean, dos civilizaciones distintas en el mismo territorio, voy a ir avanzando porque quiero llegar hasta la parte de la descripción de Facundo Quiroga. Esto es muy importante también, es otro episodio, esta sí la voy a leer, es muy importante porque es otra parte muy narrativa, muy visual de la escritura de Sarmiento, que es cuando describe este episodio de enfrentamiento en el capítulo 5 entre Quiroga y un tigre, ¿sí? Muy, muy buena escena. Fíjense, dice, intentó la fiera dar un salto, impotente. Dio vuelta en torno del árbol midiendo su altura con ojos enrojecidos por la sed de sangre, y al fin, bramando de cólera, se acostó en el suelo, batiendo sin cesar la cola, los ojos fijos en su presa, la boca entreabierta y reseca. A todo esto el tigre está haciendo esto abajo de un árbol en cuya copa está subido Facundo Quiroga, ¿sí? Facundo Quiroga está mirando desde un árbol, subido arriba de un árbol, y abajo está el tigre que lo intenta devorar, podríamos decir. Esta escena horrible duraba ya 2 horas mortales. La postura violenta del gaucho y la fascinación aterrante que ejercía sobre él la mirada sanguinaria, inmóvil del tigre, del que por una fuerza invencible de atracción no podía apartar los ojos. Fíjense esto, ¿no? La atracción que siente el gaucho, Facundo Quiroga en este caso, por el tigre, que prácticamente pasa a formar parte de su propio carácter, ¿no? O sea, acá tenemos un proceso casi de animalización de Facundo Quiroga, que por identificación se convierte en este tigre cebado, ¿sí? Bien, dice, habían empezado a debilitar sus fuerzas y ya veía próximo al momento en que su cuerpo extenuado iba a caer en su ancha boca, en la del tigre, cuando el rumor lejano del galope de caballos le dio esperanza de salvación. La fiera, estirada a 2 lazos, no pudo escapar a las puñaladas repetidas con que, en venganza de su prolongada agonía, le traspasó el que iba a ser su víctima. Entonces supe lo que era tener miedo, decía el general don Juan Facundo Quiroga, contando a un grupo de oficiales este suceso. Fíjense la forma en que nos dice Sarmiento que Quiroga ajusticia o termina asesinando al tigre, ¿no? Un poco
como asignándole caracteres de cobarde o atributos de cobarde, ¿no? Porque lo sostienen entre varios y estando la fiera, el tigre, sin poder escapar, ahí se venga y le da estas puñaladas, ¿no? Todo esto tenemos que tener en cuenta que son relatos orales, ¿sí? O sea, Sarmiento en la construcción de su relato sobre la vida de Facundo Quiroga se basa principalmente en cuestiones orales que ha ido recogiendo de distintos personajes, distintas personas que vivenciaron o conocieron de alguna manera a Facundo Quiroga o a alguien que lo había conocido, testigos, ¿sí? Testigos de la vida de Quiroga, pero nada, esto es historia, digamos, por eso es tan difícil tomar también al Facundo de Sarmiento, al libro de Sarmiento, tomarlo como historia o tomarlo como una biografía, porque está todo el tiempo permeado por narraciones orales que parecen más ficticias y más narrativas y literarias que históricas. ¿Sí? Esto es importante. Bien, el tema de la mirada de Facundo Quiroga, fíjense que habla de los ojos negros llenos de fuego, pobladas cejas, ¿sí? Y acá nos pone, dice, tenía de ordinario la cabeza inclinada y miraba por entre las cejas como el Alí Bajá de Monguasán, ¿sí? Este Alí Bajá de Monguasán es este retrato, fíjense, o sea, la forma en que describe en el Facundo a Facundo Quiroga, lo hace pensando en este retrato de Monguasán de 1832, ¿no? Los ojos sanguinarios, cerrados, la barba tupida, el entrecejo, ¿no? La seriedad, esa mirada entre furibunda y entre que da miedo, podríamos decir de alguna forma. Bueno, este es el modelo que tiene en mente Sarmiento cuando está describiendo a Facundo Quiroga, ¿sí? Bien, violencia y venganza en Quiroga. Acá este fragmento habla mucho de lo violento que era y de lo vengativo que era también Quiroga. Es decir, al momento de hablar de la barbarie, Sarmiento lo tiene que pintar con un extremo de violencia y con violencias incluso injustificadas, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, ahí dice, 200 azotes le daba a uno de ellos por haberle ganado mal. Este, a una mujer en Mendoza que le había dicho al paso adiós mi general cuando iba enfurecido, le dio 200 azotes también, es decir, lo describe como un ser violento en extremo y de forma injustificada, ¿sí? Importante saberlo. Acá tenemos una litografía de César Bacle de 1831 que pinta un poco a la fisonomía de Facundo Quiroga a caballo con la espada, ¿sí? Un poco para que va en relación con este tipo de retratos que hace Sarmiento de la violencia, ¿no? De la violencia con la que se concebía a la figura de Juan Facundo Quiroga, ¿sí? Bien, este es otro momento muy, muy interesante del texto, cuando se da el escape de la prisión por parte de Facundo Quiroga, otro momento también muy narrativo, muy visual, ¿no? Donde cae prisionero Quiroga y hay un motín, ocurre un motín en la cárcel por parte de unos españoles y los propios presos españoles empiezan a liberar a las demás personas y entre ellos está Facundo Quiroga. Y Facundo Quiroga, que es liberado por estos prisioneros españoles, se pone a asesinar sanguinariamente a estos españoles que lo habían liberado, que estaban presos en esa cárcel, ¿no? Bueno, fíjense los recursos que usa Sarmiento, la exageración, la hipérbole, es muy, muy exagerado y muy grotesco el momento de describir cómo Facundo Quiroga asesina a estos hombres, los mismos hombres que lo habían liberado, ¿sí? Bien, de vuelta, una descripción larga que lean por su cuenta de Facundo como el tipo de la barbarie primitiva, ¿sí? Ya lo hemos mencionado antes, y acá llegamos a este retrato de Facundo Quiroga de Fernando García del Molino, 1839, para un poco cerrar la clase, ¿sí? Ya casi llegamos a una hora de charla. La verdad que estoy acá hablando solo, pero bueno, ustedes por supuesto me están escuchando del otro lado.
Bueno, espero que les haya gustado la lectura. Hay muchísimas cosas más para decir. Esto es solamente un breve resumen de los aspectos que se pueden analizar en el tiempo que nos dan las clases acá. Creo que hemos hecho un lindo recorrido, ¿no? Porque arrancamos con la publicación en el periódico, el libro, y estos aspectos que van apareciendo, ¿no? El Facundo como biografía, los géneros que pueden, a través de los cuales puede pensarse al Facundo, el tema de la descripción geográfica y cómo influyen los caracteres, el tema de estos caracteres, ¿no? Estos personajes, el rastreador, que es como un detective de la Pampa, ¿no? Que va rastreando diferentes personajes, gente que va pasando. Nos da el caso este de Calíbar, que es uno de los más célebres, el vaqueano, ¿no? Que conoce todos los territorios, el gaucho malo, perseguido por la sociedad, que va a reaparecer en el Martín Fierro de José Hernández, el gaucho cantor, ¿sí? Este trovador, bueno, que también aparece en la literatura en la literatura de José Hernández y de otros escritores de la gauchesca, ¿sí? Y bueno, en definitiva, también pensar al Facundo como novela o como narración, ¿no? Al Facundo me refiero a la obra, al Facundo de Sarmiento, como la construcción del primer héroe americano, héroe o antihéroe, podríamos decir, americano de toda la literatura argentina, ¿sí? Como un símbolo que revela lo que es en ese momento la América. Y bueno, esa construcción, si lo pensamos como novela o como narración, se da a partir de el uso de estos recursos literarios, estas imágenes, estas escenas que va construyendo Sarmiento, que era un escritor fabuloso, a través del libro, ¿sí? Bien, vamos a terminar acá. Yo lo que les quería plantear para que, por supuesto, en el foro después dejen sus lecturas, sus opiniones, comentarios sobre lo que leyeron, sobre esto que hablamos en la clase o sobre lo que a ustedes se les ocurra, vayan dejando ahí sus comentarios y sus textos, lo que ustedes quieran decir, y yo lo que les pregunto, porque es algo que siempre me cuestiono, me pongo a pensar, es si Sarmiento puede pensárselo como el mejor escritor de la literatura argentina del siglo XIX o de toda la literatura argentina incluso. Es una, es una pregunta atrevida. Yo me animo a decir que por lo menos es el mejor escritor de la literatura argentina del siglo XIX, ahí cerquita con Mansilla. A mí me gusta mucho el Lucio de Mansilla, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero bueno, para que den su opinión sobre este asunto, ¿no? Además de comentar todo lo que quieran sobre el Facundo, que me digan qué opinan sobre Sarmiento, su escritura y cómo lo podemos pensar en relación con la literatura argentina del siglo XIX o de todos los siglos siguientes también. Bien, dejamos acá entonces para la próxima clase una excursión a los indios ranqueles de Lucio de Mansilla. Tienen ahí en la guía de lectura cuáles son los capítulos que tienen que leer. Vamos a hacer un recorrido muy parecido también. Vamos a primero ver la publicación en folletín del texto de Mansilla, de la excursión. Vamos a ver a quién estaba dirigido y algunos recursos y nos vamos a enfocar principalmente en cómo Mansilla se encarga de invertir y destrabar o dar vuelta o hacer ciertas operaciones con la dicotomía civilización y barbarie que Sarmiento estableció férreamente en este texto. Mansilla va a alterar un poco, va a juguetear un poco con la dicotomía y va a producir resultados un poco novedosos. Así que bueno, les agradezco mucho por escuchar, espero que no se les haya hecho muy pesado y nos encontramos entonces la semana próxima en nuestra tercera clase. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos prontito.